Hola, buenas noches, jóvenes, señoritas. Buenas noches, doctor. Voy a pasar lista. Hoy día 13 de octubre. El 1, Avanto Díaz. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches, joven. 2, Acedo Pereda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, joven. 3, Almendra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 4, Alba Méndez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, joven. Angulo Rojas, 5. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, joven. 6, Bauer Pontefred. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bejarano Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 8, Blas Robles Ángel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. 9, Bravo Zabaleta. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 10, Carrasco Park. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, joven. 11, Carrasco Quipuscoa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas 12, buenas noches, Castro Vizosa Olenka. Profesor. Buenas noches, señorita. 13, Charcape Kems Brian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, joven. 14, Chávez Arteaga. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, joven. 15, Chero Ventura. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 16, Chía Uribe Carla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 17, Coral Salvador. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 18, Cruzado Los Cuaga. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, joven. Delgado Medina, 19. Presente, profesor. Buenas noches. 20, Esquem Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 21, Gil Cruz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, joven. 22, Gómez Palacio. 22. Presente, doctor. Buenas noches. 23, González Maguiña. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 24, Juanilo Olivares. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 25, Hualpa Rivera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 26, Huerta Guerrero. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 27, Julca Gil. Veintiocho, Yaro Lébano. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. 29, Presente. Lucero Flores. Presente, doctor. Presente. Buenas noches. 29, ¿no? Lucero Solís. Mariños Ábalos. 30. Doctor, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿31, Mauricio Hoyos? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 32, Minaya Guamán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, 30. ¿me escuchó? Número Dígame. 30. Dígame. 33, Montalbán Doctor, ¿me Cortijo. escuchó? Dice presente número 30. 30.
30, sí, Mariño Ábalos. 33, Montalbán Cortijo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? 34, Montoya Banto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 35, Moreno Ángeles. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 36, Moreno Cisneros. Presente, doctor. Buenas noches. 37, Moreno Lara. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, joven. 38, Navarro Bermúdez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. 39, Neira Reyes. Buenas noches, profesor. Presente. 40, Pinto Gil. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. 41, Quesada Reyes. 42, Quiroz Viera. El profesor presente 41, que sea. Ya. 42, Quiroz Viera. 43. Disculpe, buenas noches. Quiroz me comentó que tenía problemas de conexión, que estaba intentando conectarse. Ya, muy bien. Ahí está presente ya. 43, Rachumí Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. 44, Ramos Medina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 45, Reyes Urquizo. 46, Rodríguez Castillo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. 47, Rojas Castañeda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. 48, Rojas Narváez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 49, Sánchez Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 50, Tapia Nuñumero. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. 51, Tolentino Carranza. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, señorita. 52, Torres Ruiz. ...53, Ulloa Villanueva. Presente, profesor. Buenas noches, señorita. 54, Velázquez Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. 55, Villanueva Cano. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. 56, Presente, doctor. Buenas Zabaleta. noches. Zabaleta Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, muy bien. ¿Alguien? Profesor, el quiere número, repetir? ¿Qué número? número 27. 27, No me tomo en cuenta. Tuvo mal señal. Julca Gil. No, 27, ¿no? Sí, ya. Julca Gil. Ya. Sí. ¿Alguien más? Doctor, 52. Sí me escuchó, ¿verdad? Mi señal está fallando un poco. ¿Qué número? 52, Torres. 52. Ya. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Soy el número Sí. 22. Buenas noches, 22. Sí, ¿me escuchó? Le dije Gómez. presente. Gómez Palacios. Sí, doctor. Sí. Sí. Ya. Ya faltaría solamente el número 45. Reyes Urquizo, Marta Isabel. Ya. ¿Alguna pregunta?
Hoy vamos a ver sobre la presión arterial y también la presión arterial media, ¿ya? Valeria, tu audio. Él envía el video, yo lo paso, ¿eh? Técnica correcta para la toma de presión arterial. La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico de la hipertensión arterial y por medio de este, valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la presión arterial. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser menor de 120-129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menor a 80-84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Equipo necesario. Se disponen de múltiples equipos para medir la presión arterial, mercurio, aneroides y electrónicos. No todos los equipos se encuentran validados para su uso. Para ello, consultar a los siguientes portales. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. El estetoscopio debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korsakoff. Esfigmomanómetro. Un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado, según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro que documente los valores de presión arterial dentro del manguito. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfigmomanómetro debe ser examinada regularmente. La aguja del manómetro aneroide debe estar siempre marcando el 0 antes y después de la medición de la presión arterial. Los manómetros aneroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable. Hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar apoyados, las piernas descruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro
posicionado y apoyado a la altura del corazón, cuarto espacio intercostal, flexionado a nivel del codo, la posición de la mano debe ser en pronación, el manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Medición de la presión arterial. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromio. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente 2 milímetros de mercurio por segundo hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego una correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Kortkov. La fase 1 de los sonidos de Kortkov es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Kortkov, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible. Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones, por lo cual se aconseja continuar realizando mediciones hasta que las diferencias entre los registros no superen los 5 milímetros de mercurio entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí y las diastólicas entre sí. La misma técnica utilizada con equipos aneroides debe ser empleada para la medición con equipos electrónicos validados. Tips y problemas técnicos. Si un determinado valor de presión arterial se encuentra entre 2 marcas, se debe considerar el mayor valor. Se define como gap o espacio en la auscultación cuando desaparece de manera intermitente los sonidos de Kortkov, luego de haber escuchado la aparición del primer ruido. Este fenómeno puede llevar a la subestimación de la presión arterial sistólica. Al utilizar la presión de obliteración, se puede evitar mediciones incorrectas. Algunas condiciones pueden complicar la medición e interpretación de la presión arterial, por ejemplo, cuando existe pulso irregular. En tales situaciones, disminuyendo la velocidad de desinflado o promediando varias tomas de la presión arterial, se subsana el problema. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial son de tipo instrumentales, del operador o técnicos. Conclusión. Este video provee al observador
la metodología de medición estandarizada de la presión arterial, por lo cual, siguiendo las indicaciones, se obtienen registros adecuados, con escaso error y escasa variabilidad interobservador. Muy bien, a ver. Blas Robles, el 8. Sí, doctor. ¿Qué indica la primera fase del sonido de Korokov? La primera fase, ¿qué indica? No recuerdo, doctor. No, ahí está en el video, estamos viendo ahí el video. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Preguntaba si en cada país hay un estándar de cómo medir la presión, o sea, como un manual de cómo medirla. Porque he encontrado videos o documentos donde, por ejemplo, dicen que luego de dejar de sentir el pulso en la muñeca, o sea, después de la obliteración, se tiene que aumentar 20 milímetros de mercurio, he visto. En otros 25, en otros 10 y acá en este video 30. Por eso Sí. preguntaba si hay algún manual, en el Perú Sí. al menos. El rango es de 10 a 30. Entonces es un rango, no es algo Sí, de 10 a así. 30. Sí. Ok. ¿Ya? Ok, De 10 a 30 eso. Usted puede decir 28, usted puede decir 15, está aceptado. Por encima de eso. listo, ¿Ya? profesor. 10 a 30. pues. ¿Qué dice? A ver, Doctor, ¿puedo responder la pregunta que hizo mi compañera anteriormente? ya. ¿Su apellido Zabaleta Reyes. o número? Número 56. 56, Cinco. doctor. 56. Ya, dígame. La primera fase del sonido de Korokov es la presión sistólica. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, señorita. Gil Cruzado, Brandon. Gil Cruz. Presente, doctor. Ya. ¿Qué indica la quinta fase de Korokov? La quinta fase. La quinta Sí. fase, ¿Qué nos indica? ¿O qué indica? la presión diastólica. Claro. O sea que ya no hay sonido ahí, pues, ¿no? Ya no se siente el pulso ya. Muy bien. Ya. Ahora vamos a pasar sobre la presión arterial media. ¿Ya? ¿Cómo calcular? Es importante la presión arterial media. Para el video. Ya ahí le envié. ¿Qué tal estáis, amigos de YouTube? Quien se dirige a ustedes, Cuber Roca. Señores, el vídeo de hoy es imprescindible. Créanme que cuando digo que es imprescindible es porque vamos a hablar de presión arterial media. No sé si les ha pasado que estudiando medicina interna o paramédico, incluso enfermería, les ha llegado el médico de medicina interna o el nefrólogo y les pregunta: jóvenes, ¿saben qué es la presión arterial media y su importancia?
quedamos como que... Bueno, básicamente hoy estamos para hablar, ¿sí?, de la presión arterial media, la importancia clínica de la presión arterial media, relevancia, cómo se calcula la presión arterial media y establecer desde un punto de vista un criterio propio como pensamiento para poder interpretar los diferentes valores que nos vaya a dar la presión arterial media. Así que, señores, bienvenidos una vez más a mi canal. Comencemos. ¿Qué es la presión arterial media? Bueno, podemos decir que la presión arterial media va a ser, en fines matemáticos, la media aritmética entre las presiones arteriales, tanto sistólica como diastólica. Para fines razonables o didácticos, tenemos que entender que esta presión arterial media es la que va a ser ejercida directamente sobre los órganos blancos o diana. Es decir, es esta perfunción que va a permitir verdaderamente la perfunción tisular. Bien, ahora teniendo en cuenta que es la presión arterial media, tenemos que hablar de lo que sería el cálculo. Huber, ¿cómo se calcula la presión arterial media? Bueno, señores, básicamente la presión arterial media tiene diferentes ecuaciones, pero para fines didácticos que ustedes sepan, la principal ecuación para cuantificar esta PAM es sobre presión arterial media va a ser igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica más presión central venosa. Esto quiere decir que esta ecuación se aplica a nivel de lo que sería un hospital porque cuentan con catéteres de termodilución en la cual pues me va a cuantificar el gasto cardíaco. Más sin embargo, a nivel prehospitalario, señores, no contamos con este tipo de equipo, pero sí podemos aproximarnos a la presión arterial media. ¿Cómo? De la siguiente forma. Aplicando a la siguiente fórmula. La presión arterial media va a ser igual a, sumamos 2 diastólicas más una sistólica y lo dividimos entre 3. Es sencillo. El valor que me vaya a dar me va a reflejar la presión arterial media. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial media? Bueno, según literaturas establecidas tales como incluso el THTLS, Harrison, Farrer e incluso el Cecil o Tratado de Medicina, nos habla de un valor entre 70 y 105 milímetros de mercurio, ¿sí? Más sin embargo, estos valores van a fluctuar. Tener en cuenta que estos valores van a ser referenciales. Ahora bien, en cuanto a la importancia clínica, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sí? Les explico lo siguiente, señores. En cuanto a la parte clínica, tiene mucha importancia, más que todo en órganos dianos o blancos como el riñón. Señores, el riñón es el primero que se ve afectado cuando hay un episodio de hipotensión arterial. Básicamente, pues una presión arterial por debajo de 60 va a haber una deficiencia de flujo sanguíneo constantes al riñón y el daño va a ser irreversible, causando dos cosas. Primero, una necrosis tubular aguda y una insuficiencia renal aguda. De manera así de que teniendo en cuenta que aplicando, ¿sí?, la simple ecuación que acabo de mencionar, que sería yo puedo saber si esos riñones están funcionando en su óptima condición. Importante saber que se establece los criterios de literatura que para saber si el riñón está funcionando bien en cuanto a su presión o perfusión, la presión arterial media debe de estar entre 65 y 80 allí. Por debajo de esto, señores, básicamente va a haber una isquemia porque no va a haber un flujo adecuado hacia este tipo de órganos y generalmente va a repercutir en lo que sería la necrosis tubular aguda y la insuficiencia renal aguda, de manera de que tiene importancia clínica, señores. Fíjense lo siguiente, eso es a nivel de los riñones. Vamos a lo que sería entonces importancia clínica a nivel de lo que sería el sistema neurológico. Hablemos de lo que son los eventos cerebrovasculares o lo que serían los accidentes cerebrovasculares, valga la redundancia, o el traumatismo de cráneo. No sé si se han fijado que cuando estudiamos los protocolos de actuación, generalmente los protocolos nos indican que hay que mantener presiones arteriales sistólicas por encima de 90. Me imagino que aquel pues, que ha estudiado se ha dado cuenta que aparece mantener presiones arteriales sistólicas por encima de 90. ¿A qué se debe esto? Señores, se debe a que obviamente tenemos que tratar de mantener perfundidos todos los órganos, en este caso los de importancia que son los blancos o dianas, tales como cerebro, riñón, pulmones.
¿Ves? Ahora bien, importancia clínica tiene que ver. Cálculo, ya lo sabemos sacar. Ahora vamos a tratar desde un punto de vista, tener un pensamiento crítico para poder de alguna forma establecer el parámetro. Importante, presiones arteriales medias no sirve como parámetro de diagnóstico. Y claro, teniendo en cuenta que uno de los órganos dianos o blancos que va a tener mayor daño va a ser el riñón. Entonces, en cuanto a importancia clínica, tenemos que el riñón es el que va a ser afectado principalmente. Ahora bien, en cuanto a criterios o pensamientos establecidos como personal respondedor de la atención médica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿sí? Y grábense esto bien, fíjense. Valor mínimo o menor a 60 va a haber una deficiencia de flujo sanguíneo hacia órganos blancos. Hay que tener eso muy claro. Mayor a 120 milímetros de mercurio va a haber ruptura de capilares. De manera de que dentro de estos parámetros, entre 60 y 90, menos de 60 es crítico. Mayor a 120 es crítico. ¿Ves? Comprender este tipo de valores. Porque vamos a saber identificar, ¿sí? Y no tanto identificar, sino por lo menos saber a qué posibles situaciones pueden agravar a complicaciones de este tipo de pacientes. De manera de que la presión arterial media es importante, ¿sí? Para fines de poder identificar situaciones de gravedad. Y importante, como pues lo dijo ahorita, no se debe utilizar como parámetro de diagnóstico, solamente para enfocarlo en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónico, incluso la diabetes mellitus, y para efectos de sistema neurológico, estos pacientes que padecen de traumatismo craneoencefálico por la presión intracraneana que van a hacer ellos, ¿sí? Básicamente por la patología y por la fisiopatología del TC, que van a terminar en un síndrome de enclavamiento. Y es importante pues entender a qué flujo, ¿sí?, está siendo irrigado el cerebro. Así que, señores, básicamente pues el vídeo de hoy fue orientado a la presión arterial media, de manera de que pues podamos nosotros estudiar, ¿sí?, y ampliar más el estudio en cuanto a lo que tiene que ver este parámetro importante.